vimos anteriormente, Dios mismo asumió la tarea de solucionar el problema del pecado, y Dios decidió personalmente ser sustituto de la humanidad. Eso implicaba vivir y sentir como uno de nosotros, pero con una misión: vivir sin pecado, para ofrecer su justicia en lugar de nuestra injusticia, para ofrecer su vida impecable en lugar de nuestra vida manchada. En la carta a los Filipenses, Pablo escribió un salmo, una poesía, un canto de inspiración, como lo queramos llamar, y en ese salmo describe varios detalles que magnifican la obra de Jesús en favor de la humanidad. Filipenses 2, del 5 al 11, resume todo el plan salvífico de Dios con énfasis en la encarnación de Jesús. Después de motivar a sus lectores a buscar el sentir que hubo en Cristo Jesús, Pablo declara en el versículo 6 que Jesús poseía igualdad con Dios Padre. Era en forma de Dios, igual a Dios, pero decidió voluntariamente no aferrarse a su condición de supremacía. ¿Cómo lo demostró? Despojándose de su posición de privilegio, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Según el verso 7, Jesús se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. Fue un acto de su voluntad. El mayor acto de humildad que el universo ha podido presenciar es ver a Dios, al mismo Dios creador, tomando la forma de sus criaturas, haciéndose semejante a ellas, viviendo como ellas, con el propósito de salvarlas. En el cielo, contrario a la tierra, la grandeza se demuestra a través de la humildad. El mayor acto de grandeza es el mayor acto de amor. En el versículo 8, Pablo añade un más aún, es decir, por si fuera poco, Jesús hizo un poquito más. Hallándose en condición de hombre, hallándose condicionado al dolor, la enfermedad, el hambre y la posibilidad de pecar, se humilló a sí mismo. ¿Qué quiere decir se humilló a sí mismo? ¿Acaso no fueron los soldados romanos, los fariseos, los escribas los que lo humillaron? Sí y no. Sí, porque fueron ellos quienes ejecutaron todo tipo de escarnios contra Jesús. No, porque fue Jesús voluntariamente quien permitió ser ultrajado. En Juan 10, 17 y 18, Jesús afirmó: «Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Jesús tenía en sus manos el poder de deshacerse de sus verdugos. Con un chasquido de dedos era suficiente para humillarlos en el polvo. Solo bastaba un pensamiento y miles de ángeles vendrían a su encuentro. Él lo sabía y fue su mayor tentación: utilizar su poder para librarse del dolor. Sin embargo, Jesús se hizo obediente hasta la muerte, obediente a la ley universal y obediente a su propósito de salvar a los humanos a costo de su vida. George Knight lo ilustra de una manera muy curiosa y realista. Si yo hubiera sido Jesús, afirma Knight, hubiera hecho descender fuego del cielo y los hubiera asado a fuego lento. Afortunadamente, ni tú ni yo estábamos ese día pendiendo de la cruz. Hay algo más en el versículo 8, el asunto de la muerte. ¿Qué particularidad tuvo la muerte de Jesús? Como vimos en el video anterior, la muerte eterna es el destino de la humanidad y la muerte de Cristo debía reemplazar la nuestra. Por tanto, Jesús debía enfrentar la muerte eterna. Era eso lo que tanto le aterraba, que el pecado y la muerte lo separaran para siempre de su Padre. Jesús no sufrió nuestra muerte natural, la que experimentamos hoy. Él sufrió la muerte que merece un pecador. Según Juan 5:29, todos resucitaremos, sea para vida eterna o para muerte eterna. ¿Quiénes resucitarán para vida eterna? Todos los que acepten la muerte de Jesús en su reemplazo, quienes acepten que Él venció en lugar de la humanidad, que venció al pecado y venció a la muerte, victorias que por nuestra cuenta no podemos alcanzar, ellos serán salvos. ¿Quiénes resucitarán para condenación? Quienes rechacen la muerte sustitutiva. Todos estamos condenados. Y si no aceptamos la sustitución, entonces debemos enfrentar la muerte por cuenta propia. Una vez más, tenemos que aceptar que nada hemos hecho y nada será suficiente para merecer la salvación, porque ésta solo proviene de la gracia divina. ¿Por qué entonces Jesús resucitó si su muerte era la muerte eterna? Por una razón. La muerte eterna solo puede acabar con aquellos que han pecado. Jesús fue el Cordero sin mancha.
Si no hay pecado, la muerte no tiene poder sobre él. Así Jesús era el único ser en todo el universo que atravesó por las tinieblas de la muerte y las venció. Todo para otorgarnos su gracia. Los versículos 9 al 11 de Filipenses 2 concluyen con un canto de victoria. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es gracia en su máxima expresión, no a través de un Dios que exige 1001 requisitos para otorgar la salvación, sino a través de un Dios que tomó la iniciativa de buscar a sus criaturas, haciéndose partícipe del dolor humano, corriendo a salvarnos. Nada tuvimos que hacer para que Dios nos salvara. Además, no tenemos un Dios ajeno a nuestras dolencias, problemas, pruebas y tentaciones. Tenemos un Dios que se hizo semejante a nosotros e hizo frente a nuestros problemas, padeciendo nuestra angustia, sintiendo nuestro dolor. Tenemos un Dios que se identifica con nuestras necesidades, dolores, pruebas, adicciones y pecados. En palabras de Alistair McGrath, la imagen de Cristo que se nos da en el Calvario es la de un Dios abandonado, herido, sangrante y agonizante, que dio un nuevo significado y dignidad al sufrimiento humano al pasar Él mismo a través de sus tinieblas. Y todo esto en su afán de permitir que la humanidad, que tú y que yo, tuviésemos una nueva oportunidad de vivir eternamente.